Hola, mi nombre es Andrea Fernanda Arias y con mis compañeros Camilo Parrado y Laura Blanco vamos a hablarles sobre las cuestiones claves de auditoría y también sobre los riesgos operativos y financieros que pueda tener una empresa. Las cuestiones claves de auditoría son las que, de acuerdo al juicio profesional del auditor, son aquellas situaciones que tienen mayor significatividad en auditoría de los estados financieros. Este tema se puede encontrar en la NIA 701, que muestra los lineamientos básicos que debe tener en cuenta un contador al determinar y comunicar cuestiones claves que se identifican en una auditoría. Las comunicaciones, las circunstancias se deben comunicar en un informe de auditoría solo si el auditor considera que estas situaciones son de gravedad o son de importancia y pueden generar alguna consecuencia o algún riesgo en un futuro. Bueno, nosotros quisimos escoger la empresa Alpina, que es una empresa multinacional fundada en Colombia en 1945 con el fin de promover estilos de vida saludable en la canasta familiar colombiana. Su nombre hace referencia a los Alpes suizos y de ahí viene el nombre de Alpina. Cuenta con varias empresas a nivel nacional, entre esas está la ciudad de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Villavicencio entre esas. Entre sus funciones están la importación y exportación, y Estados Unidos es su principal mercado de exportación. En la década de 1980, Alpina amplió su alcance geográfico en Colombia y, de acuerdo al registro mercantil, su razón social es Alpina Productos Alimenticios S.A., es una sociedad anónima y comercial. Se inscribieron en la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente se encuentra activa la empresa y su último año de renovación fue en el 2022. Respecto a sus actividades económicas, la principal actividad económica es la elaboración de productos lácteos. Entre otras está la elaboración de bebidas no alcohólicas y la producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas. Bueno, en el riesgo operativo se puede presentar pérdidas financieras relacionadas con los procedimientos dados para el desarrollo de la empresa. El riesgo presentado es de personas a causa de una posible negligencia o error humano por parte de la administración o junta directiva en la adquisición de una compañía con el fin de aumentar su patrimonio y sus utilidades. Esta puede llevar a cabo un incumplimiento en la transparencia de sus estados financieros, alterando los estados financieros por parte de la administración, así inflando sus activos e ingresos y ocultando sus pasivos o gastos, con el fin de hacerlos más atractivos para recibir un mayor pago por esa adquisición en vez del valor real, donde se muestran más utilidades que pérdidas, cuando en realidad la compañía puede estar produciendo más pérdidas que utilidades. Esto sería un golpe financiero para Alpina, ya que no solo haría un gasto sin utilidad por culpa de la adquisición de una empresa, la cual puede contar con problemas financieros, sino que a su vez debe asumir las pérdidas de esta compañía y el pago de sus obligaciones financieras, poniendo así en riesgo la existencia de la compañía adquirida y una baja en el rendimiento financiero de la empresa Alpina, ya que sería un gasto fuera de su actividad económica. Podemos observar en la tabla el nivel de riesgo con una probabilidad media, ya que es también muy común que las empresas maquillen sus estados financieros, pero también es muy poco común que una junta directiva o una administración no tenga en cuenta esto. A pesar de poder presentar una pérdida tanto en su patrimonio como en sus inversiones, su probabilidad es media debido a que una gran parte de las empresas maquillan estos estados con el fin de presentar una mayor utilidad. El impacto también sería a causa del valor de la inversión. Entre más alta inversión, mayor va a ser el impacto. Esto es un riesgo interno, ya que es de personas. El control que se debe llevar a cabo es la aplicación de la autoridad externa a la compañía por adquirir, para así conocer la verdad de sus ganancias y gastos, conociendo así su rentabilidad. En los indicadores se debe analizar el valor de la compañía en el mercado para tener una idea de su valor real. Para realizar análisis de los riesgos financieros de la empresa Alpina se debe tener en cuenta los indicadores financieros. Para ello elegimos los indicadores de liquidez, los cuales se utilizan para determinar la capacidad que tiene la empresa de enfrentar sus obligaciones contraídas a corto plazo, y los indicadores de endeudamiento, lo cual pues son utilizados para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa.
Para los indicadores de liquidez encontramos la razón corriente, la prueba ácida y la participación de activos corrientes, donde la razón corriente se puede determinar pues que según el cuadro que arrojó las estadísticas de los estados financieros, se puede determinar que la empresa alpina no tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras, ya que ha venido aumentando sus deudas y no tiene la suficiente disponibilidad de recursos pues para pagarlas a corto plazo, lo cual ha sido pues desfavorable tanto para el año 2019 como para el año 2020. Respecto a la prueba ácida, sigue siendo desfavorable pues para la empresa alpina porque no alcanza a cubrir todas sus necesidades. Quiere decir que los inventarios de la empresa no son de fácil realización, por lo tanto tienen un proceso extenso de fábrica, no garantizan oportuno pago de sus deudas a corto plazo y pues por ende no se encuentra en una buena posición financiera y presenta dificultad para afrontar pues las responsabilidades que ésta tiene. Y la participación de los activos corrientes pues determina que sus recursos son duraderos y poco líquidos, pues para ello se necesita más tiempo en convertir esos activos pues en dinero, a pesar de que los activos no corrientes pues son un elemento importante en la estructura económica de la empresa, son inversiones a largo plazo y no sirven para conseguir dinero para la empresa en el corto plazo. Y pues los indicadores de endeudamiento, el nivel de deuda. Este indicador nos demuestra que la empresa alpina posee pues la capacidad de liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras, pero con una muy baja rentabilidad en sus ganancias. Estos indicadores muestran que la empresa ha disminuido su capacidad de generar ingresos, pues se debe a una mala gestión por parte de la administración o consecuencias de la pandemia que sucedió en el 2020. La cobertura de intereses, podemos observar que para el año 2020 la compañía alpina contaba con una utilidad operativa de 1.513 millones de pesos, comparado con unos gastos financieros de 51 millones de pesos, teniendo una desfavorable cifra pues en la cobertura de intereses, ya que no cumple con la capacidad de realizar el pago de sus pasivos financieros en el periodo de tiempo determinado sin llevar a cabo una pérdida en sus ganancias. Y la participación de los pasivos corrientes. En el año 2019 la empresa alpina tuvo una participación de los activos corrientes versus el total de los pasivos, pues fue inferior ante las deudas a largo plazo, lo cual significa que la empresa acumuló créditos en sus obligaciones financieras y para el pago de arrendamientos, a comparación del año 2020, que las deudas a corto plazo tuvo una menor participación en el total de sus pasivos. Esto quiere decir que la empresa se enfocó en el pago de sus obligaciones financieras a corto plazo. Bueno, continuamos con los procedimientos para evaluar una auditoría y en primer lugar tenemos el conocimiento de la empresa y de todo su entorno, y es importante recalcar que la planificación de una auditoría empieza desde la obtención de información de una empresa que permita obtener un conocimiento amplio para llevar a cabo las pruebas de auditoría y también para corroborar que no se esté cometiendo ninguna negligencia al momento de presentar los documentos a otra empresa con el cual se vaya a hacer alguna negociación o en este caso en una auditoría. Bueno, las pruebas de detalle, que son pruebas que se incurren para ver las cuentas de los estados financieros, inspeccionar las cuentas de los estados financieros más a fondo. Está la confirmación con terceros, que consiste en solicitar que un tercero con el cual la empresa haya realizado algún negocio o alguna transacción confirme dicha transacción, ya sea un proveedor o un cliente. También está la inspección física de activos, que es revisar la existencia de los activos fijos e inventarios por medio de observaciones directas de tal activo, o en este caso de los inventarios, participando en una de las tomas físicas de inventarios. La revisión de documentación soporte consiste en verificar la existencia de las cuentas de los estados financieros
por ejemplo, los gastos, verificar que estén las facturas de compra o los comprobantes de egreso, y también corroborar la existencia de dichos gastos. Está las pruebas por computador, y esto es para que el auditor recurra al uso de algún sistema o software donde se puedan manejar los datos con el objetivo de que genere informes con base en archivos de sistemas de la empresa auditada. Y por último, los pagos posteriores, que es verificar mediante un pago posterior la existencia de los saldos, por ejemplo, probar la existencia de las cuentas por cobrar por medio de los recibos de cajas o los extractos bancarios donde se registran los pagos de los clientes, o asimismo con los pasivos, las deudas, verificar los comprobantes de egreso. Estrategias para mitigar los riesgos. Estrategias sobre el riesgo operativo. Se debe llevar a cabo por parte de la empresa Alpina auditoría externa a la compañía por adquirir, obteniendo la mayor evidencia posible, como lo es la confirmación de saldo por cobrar a clientes, corte de ventas analizando las facturas con las ventas registradas, verificación de la existencia de la propiedad, planta y equipo, revisar los inventarios físicamente para su confirmar su existencia, analizar y revisar el software contable, Excel o ACL, generando así unos soportes por parte de la compañía. También se debe revisar el gasto por medio de los extractos bancarios y comprobantes de egresos. Todo esto regido por las normas internacionales de auditorías emitidas por la IFAD, con el fin de evaluar el riesgo de la inversión. Algunas de las estrategias que se pueden implementar para mitigar los riesgos financieros, pues según lo visto anteriormente, los riesgos financieros de una empresa deben estar proporcionados a su capacidad operativa. Es razonable e incluso necesario en algunos momentos recurrir al capital para potenciar la actividad, pero siempre con una buena planificación. Para hacer esto posible y poder disminuir los riesgos de los indicadores de la empresa, ya sea de liquidez o de endeudamiento, se proponen las siguientes estrategias. De liquidez, primeramente, pues se debe contar con un fondo de emergencia proveniente de las ganancias, con el fin pues que la empresa Alpina esté preparada para enfrentar las dificultades que se puedan presentar. Segundo, pues realizar un control financiero para asimismo inspeccionar los ritmos de tesorería que reflejan los flujos de caja y que definen el cómo, cuándo y dónde hay que realizar los pagos o los cobros. Tercero, gestión de los clientes y ventas. La empresa Alpina debe tener conocimiento de los detalles de los clientes. Es importante pues para reducir el impago de la deuda incobrable. Cuarto, la empresa Alpina debe negociar con proveedores, pues optimiza y estandariza las formas y términos de pago para que sean convenientes para la misma. Y quinto, por último, se recomienda pues implementar el descuento de facturas. Puede ser un gran aliado para la empresa Alpina, ya que con esto puede obtener los recursos de forma rápida y eficaz, teniendo la oportunidad de reinvertir, generar nuevos negocios, nuevos ingresos, aumentar la cartera de clientes y ventas, aprovechar descuentos con proveedores y negociar pues los mejores plazos de este. Y respecto a los indicadores de endeudamiento, para apreciar una estructura pues eficiente y mejorar la capacidad operativa, se debe optimizar los activos para así reducir los costos y elevar el margen de maniobra para evitar financiación innecesaria. Segundo, se debe tener un control de la tesorería, pues como le dije anteriormente, para mejorar la garantía y poder afrontar las dificultades que se presenten a lo largo de lo que necesite la empresa, de las deudas de la empresa. Tercero, pues la empresa Alpina debe planificar las necesidades de financiación, es decir, cuánto se necesita, en qué plazo y para qué. Y por último, se recomienda aplicar una mejora en la estrategia comercial, pues un negocio con pérdidas reduce el patrimonio social y aumenta directamente. En conclusión, se pudieron identificar diferentes situaciones de riesgo, las cuales conllevan a un fraude tanto financiero como operativo. Estas situaciones se pudieron identificar, pero la manera de hacerlo cambia dependiendo de su dimensión y estructura empresarial, siendo necesario valorar, clasificar e identificar por parte del auditor las circunstancias y características de cada organización, haciendo uso tanto de su escepticismo como juicio profesional,
por medio de la información obtenida, llevando a cabo una conclusión y una opinión por parte del auditor.